A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado Casto Cando, quien es periodista del área de investigación. Además, conoce perfectamente los temas que vamos a debatir ampliamente la tarde de hoy. Está en el portal Primer Informe. Casto, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias por la invitación, María Alejandra. Saludos a la gente que nos está escuchando. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Venezuela ha sido noticia en los Estados Unidos en las últimas horas por varios temas y varios casos. Iniciaría conversación contigo a partir de este llamado o solicitud, mejor dicho, que hizo el senador republicano Marco Rubio a Interpol para que emitiera una alerta roja para capturar a Nicolás Maduro, quien estaba de gira internacional, lo cual generó, por cierto, la reacción desde Venezuela. ¿Qué capacidad de acción tiene esta iniciativa? Te escuchamos. Lo primero que hay que saber es que Maduro es considerado por Estados Unidos técnicamente como un prófugo de la justicia. Él tiene una acusación federal en Estados Unidos que lo acusa, digamos, de ser partícipe de actividades criminales en relación con Estados Unidos, y por lo tanto es sujeto, o sea, no se ha presentado, el indictment o la acusación federal está vigente, y naturalmente Estados Unidos, que participa en este tipo de alertas rojas junto con Interpol, hay una obligación, ¿no?, de los Estados miembros de la Interpol en cumplir con un llamado. Ahora, lo hace el senador Marco Rubio como una manera de presionar, ¿no? Aquí hay un elemento político. El senador Marco Rubio ha sido un crítico de estas conversaciones de acercamiento de Estados Unidos con la administración o con el régimen de Nicolás Maduro. Las ha criticado ampliamente y está solicitando que se aplique básicamente un estatus o un estatuto, digamos, de compromiso, en la cual obviamente la Interpol debería cumplir, porque repito, ¿no?, en Estados Unidos, para Estados Unidos, Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia, es decir, tiene que presentarse, tendría que rendir cuenta, a pesar, y sobre todo porque no es un personaje reconocido como presidente en Venezuela, porque hasta en el pasado ha habido acusaciones contra líderes políticos que están en la presidencia. Por ejemplo, en el caso más reciente del presidente, el expresidente de Honduras, ¿no?, que era un jefe de Estado, tenía una acusación por narcotráfico en Nueva York, en una fiscalía federal de Nueva York, pero Estados Unidos no podía ordenar la detención porque se trataba de un jefe de Estado en ejercicio. Solo cuando sale de la categoría de jefe de Estado es cuando procede con la solicitud de captura, que efectivamente se hizo, y después el proceso de extradición. Esto ya no le aplica a Maduro, porque Maduro no es reconocido como un jefe de Estado por Estados Unidos. El problema para ejecutar esto es la disposición, primero, de la Interpol de actuar, y segundo, que está visitando países que no necesariamente son, o mejor dicho, van a protegerlo, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, de Turquía, que ya pasó, y en el caso de Irán, ¿no?, y otros países que pudiera estar visitando en esta gira que está promocionando. Pero definitivamente esto es digamos, o sea, cuando un senador de la categoría de Marco Rubio hace esta petición, el Departamento de Estado tiene que responder, ¿no? Tiene que emitir, no creo que tendría que está obligado a pedir la captura formalmente, pero definitivamente tiene que escuchar y tiene que tiene que responder a esta petición, ¿no?, lo cual no se ha producido hasta ahora, pero definitivamente es un elemento de presión muy importante. Castro, este caso habrá que ver cómo evoluciona. Nos trajo a la memoria lo ocurrido con Alex Saab. Él tenía una orden de detención de Interpol por la solicitud de extradición de los Estados Unidos. Él hace una parada en Cabo Verde
y allí las autoridades lo detienen y ya sabemos cómo terminó eso. ¿Esta acción va en esa línea o cómo lo ves tú? Te escuchamos. Mira, en el caso de Alex Saab, obviamente se trataba de una persona que era un operador, que no tenía ningún tipo de, digamos, no era un funcionario gubernamental, formalmente hablando, y además se le estaba haciendo un seguimiento al punto de que cuando Alex Saab llega a Cabo Verde, ya había una comisión del FBI y de la DEA esperándolo en el aeropuerto. O sea, le conocían el itinerario, ¿no? Y naturalmente él estaba viajando básicamente bajo otro nombre, o sea, anónimo, y no tenía ningún tipo de protección, ¿no? Todo este tema después de que era un enviado diplomático, eso es una cosa que se produjo a posteriori por parte del régimen venezolano. Pero se parece en el sentido de que es una persona fugitiva, los dos eran fugitivos, pero a mí me parece que sería un poco complicado, ¿no?, que se aplicaran estas cosas, porque tendría que haber de alguna manera una cooperación de las autoridades del país donde está visitando Maduro. En el caso de Cabo Verde, las autoridades de Cabo Verde coordinaron y aprobaron y dieron el apoyo a esta operación del FBI, de la presencia de estas agencias federales para el caso de Alex Saab. El tema aquí es si Turquía, si Irán va a prestar ese tipo de ayuda que permita la captura de Nicolás Maduro. Yo creo que eso no va a ser así. Claro, en el caso de Alex Saab, porque entiendo que él hizo una parada en tránsito y no sé si fue producto de un asunto fortuito, pero las autoridades aprovecharon esa parada en tránsito para detenerlo y bueno, ya sabemos cómo terminó. Ahora, yo quiero preguntarte, Castro, antes de entrar en otros casos, incluyéndole a Alex Saab, cuya audiencia, la próxima audiencia, entiendo, se fijó para el mes de agosto, sobre lo que ocurre en el marco de esta solicitud del senador Marco Rubio. Sucede que Nicolás Maduro está de gira, visitando, entre otros, Irán, y estalla un escándalo en Argentina por un avión de bandera venezolana con tripulación iraní, muchos de los cuales se investiga si tiene relación o no con actividades ilegales. Yo te pediría un comentario acerca de este punto en específico y qué tan grave es este incidente y la cercanía o el relanzamiento de estas relaciones del régimen de Maduro con Irán. Te escuchamos. Mira, había una relación de larga data con Irán, entre Venezuela e Irán. Ha sido una relación, primero que fue de apoyo de tipo militar, tecnología iraní yendo a Venezuela, como en el caso de los drones, por ejemplo, el caso de asistencia militar de los grupos estos revolucionarios, aparentemente, y esto no ha sido confirmado, pero parte de la estructura de protección de Maduro también está integrada por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, es lo que se comenta, uno de estos anillos famosos de protección. De modo que hay una colaboración, ellos quieren relanzar, porque ellos quieren tratar de darle legitimidad a ese tipo de relaciones, pero el problema es que tienen, o sea, hay numerosos obstáculos. Por ejemplo, en el caso de este avión, la aerolínea a la cual pertenecía este avión, que antes tenía matrícula iraní, es Mahan Air, que está sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El avión se le vendió a una compañía o sea, se le vendió a Conviasa, o se traspasó, no sé si hubo un pago realmente, pero ahora está bajo bandera venezolana y siglas venezolanas, y Conviasa también está sancionada por el Departamento del Tesoro, y el gobierno de Venezuela, al cual pertenece Conviasa, también está sancionado, de modo que la sanción se transmite, ¿no? Y la razón por la cual todavía permanece ya una semana detenido este avión es porque nadie quiere, o sea, esto es un avión que probablemente va a ser confiscado, ¿no? Definitivamente. Ahora, muestra lo que no está claro todavía es el papel que ha venido jugando, ¿no? Porque el avión ha estado rodando, por decirlo así. Por ejemplo, en mayo estuvo en Paraguay. En Paraguay, de acuerdo a algunos reportes, en un viaje de Caracas a Paraguay venía un grupo de personas como tripulantes, ¿no? Una cosa irregular, y descendieron
como una decena de personas allí, entre los cuales aparece uno de los tripulantes registrados con el nombre del actual ministro del Interior de Irán. Obviamente no se ha confirmado que se trate efectivamente del propio ministro del Interior. Sería no solamente irregular, sería extraño, ¿no?, que un ministro en funciones estuviera utilizando esa vía para trasladarse, ¿no? Pero es muy conocido que Paraguay es un país que ha sido, ¿no?, por el tema, porque comparte la frontera con Argentina y comparte la frontera con Uruguay, etcétera. Son fronteras calientes, ¿no? Y son fronteras muy usadas para el lavado de dinero, el contrabando, etcétera, por estos grupos terroristas como Hezbollah, por ejemplo, las fuerzas Quds, que es un grupo élite controlado por la alta jerarquía del régimen en Irán. Entonces, esto, por supuesto, despierta una cantidad importante de sospechas porque se trata de un avión grande de carga que no pasa desapercibido, que está, digamos, mal utilizando los espacios de carga. Es decir, cuando es detenido ahora, ¿no?, en Argentina, en Buenos Aires, y se le examina la carga es una carga relativamente pequeña de repuestos para fabricación de vehículos Volkswagen que venían de México a la Argentina. Es decir, y más nada, no había más nada, ¿no? O sea, eso es un avión gigantesco que le pueden caber 300, 800, 200 y pico de personas, si es un de pasajeros. O sea, hay una cantidad de espacio de carga tremendo, y eso es una de las investigaciones, por cierto, que hoy se acaba de allanar, las autoridades en Argentina acaban de allanar, la policía, el hotel donde estaban hospedados estas personas, los iraníes, etcétera, y están decomisando, por cierto, como parte de esa investigación, para establecer si hay actividad criminal terrorista. Le acaban de decomisar los teléfonos, documentos, etcétera. Y bueno, esto lo vamos a saber de todas formas, pero esto es altamente sospechoso. Yo creo que Maduro, yo creo que esto le está, digamos, aguando la fiesta de este relanzamiento. Está otra vez probando que esta relación tiene un tamiz, digamos, irregular, ilegal. Sabemos que a lo largo de los años, ese puente famoso entre Teherán y Caracas, que también se extendió hacia Damasco, Siria, en alguna oportunidad, y ahora parece que va a incluir Argelia, es un puente que se utiliza para el tráfico de armas, posiblemente para el tráfico de dinero en efectivo, de metales preciosos o minerales preciosos, y posiblemente droga, que es el gran negocio en este momento en Venezuela, lo ha sido durante los últimos años, de modo que uno no pudiera esperar de esta relación de Venezuela, de Maduro, con los ayatolas en Irán, una actividad, digamos, racional, normal, digamos, legal, al margen de las ilegalidades. Al contrario, ¿no? Yo creo que esto es un relanzamiento de una nueva línea de actividad criminal que estamos todavía sin confirmar de qué se trata, pero que estamos muy cerca. Castro, tengo que hacer una pausa para la publicidad. Regreso a otros casos que han sido noticias que tienen que ver con nuestro país en los Estados Unidos. Yo mencionaba la audiencia, la nueva audiencia en el caso de Alex Saab para el próximo 29 de agosto. Me preguntaría qué podemos esperar, y no quisiera dejar por fuera al regreso lo que ha ocurrido con el caso de Raúl Gorrín, también destacado en medios de comunicación. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto y Profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de terapia diagnóstica. Un nuevo
nuevo laboratorio clínico con un concepto original, además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación. DELAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DELAB Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con el periodista de investigación Casto Cando, quien forma parte del equipo de Primer Informe, periodista que está en los Estados Unidos, y yo le dejaba un par de inquietudes. Tiene que ver con el caso de Alex Saab, este agente venezolano, empresario colombiano procesado en los Estados Unidos por conspirar para lavar dinero en ese país. La nueva audiencia en la Corte Sur de Florida fue establecida para el próximo 29 de agosto. ¿Qué podemos esperar? Te dejaba esa inquietud, Casto. Y en segundo lugar, ¿qué información puedes compartir con nosotros en relación al caso de Raúl Gorrín y un apartamento que entiendo se va a subastar, una propiedad que estaba a su nombre? Te escuchamos. Mira, en el caso de Alex Saab, obviamente hay un esfuerzo por parte de los abogados, ¿no?, posiblemente pagado por el régimen, de plantear este caso como un caso de una captura ilegal a una persona que tenía un estatus diplomático, ¿no? Y digamos, un argumento que ya ha sido rebatido o ha sido rechazado por los jueces del caso, en el caso particularmente aquí en Miami. De modo que, y por supuesto, estos van a seguir planteando esa opción, que tiene un problema muy serio, ¿no? Y es que, mira, lo mismo pasó cuando los famosos narcosobrinos de Cilia, que estando en Haití fueron capturados, y ellos inmediatamente presentaron pasaportes diplomáticos. La manera para que tú puedas ejercer como diplomático es que tú tienes que tener el placet del gobierno donde estás, ¿no? Y por supuesto que eso requiere presentación de cartas credenciales, etcétera. Esto no ocurrió bajo ninguna circunstancia en el caso de Alex Saab. El régimen ha dicho, era un enviado especial, ¿no? Pero no hay nada que lo pruebe. La credibilidad que tiene el régimen es muy baja, porque la cantidad de corrupción, etcétera. O sea, ellos están alegando algo que es muy complicado de probar, y luego no había un precedente de que Alex Saab estuviera haciendo trabajo diplomático para Venezuela, ¿no? Y esto va a ser un tema, pero ellos siguen empeñados, ¿no? Lo que me parece interesante del caso de Alex Saab es que la cantidad de información que tiene, ¿no? Y obviamente que es muy proporcional a la cantidad de esfuerzo que está haciendo el régimen para, primero para parar, ¿no?, que lo hizo en la extradición, pero ahora que están aquí para tumbar el caso, es tan grande como la cantidad de personas que puede implicar, ¿no? Mucho dinero implicado. Y la información que tenemos es que Alex Saab está más interesado en colaborar con las autoridades en Estados Unidos que tratar de defenderse o seguir la línea del régimen en Venezuela. Incluso yo creo que ni siquiera estaría interesado en volver a Venezuela, ¿no? Y definitivamente está trabajando, y es la información que tenemos, para reducir su condena al máximo, lo cual es una de las estrategias que está utilizando una parte de la defensa que él tiene. Y yo creo que esto es lo que vamos a comenzar a ver. O sea, en cualquier momento, yo no creo que sea tan pronto como agosto, pero en cualquier momento puede haber un anuncio de que ya se ha llegado a un acuerdo. Es decir, ni siquiera se va a anunciar, pero hay un tema de colaboración que está avanzando tremendamente, de acuerdo a la fuente que hemos hablado, y esto es una de las principales preocupaciones del régimen, ¿no? Que Alex Saab, que controlaba probablemente decenas de miles de millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales y en operaciones y en bienes en todas partes del mundo,
termine entregando todo ese dinero o una parte fundamental e implicando a otro grupo de personas, decenas, centenares de personas que están implicadas, métodos que revelen métodos de lavado, cómo se oculta el dinero, cuáles son los bancos que utiliza el régimen para mover esa plata, cuáles son el modus operandi que utiliza, ¿no? Y cómo movilizan, por ejemplo, dinero en efectivo, etcétera. Hay una investigación grande acerca de la utilización, por ejemplo, de empresas de carga y compañías fantasmas en Estados Unidos para sacar el dinero de la venta de la droga en Estados Unidos que regresa a Venezuela a través de aviones, etcétera. O sea, esto es una cosa masiva, gigantesca, que tiene tremendas ramificaciones y por supuesto repercusiones, y yo creo que esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco en el juicio de Alex Saab. Por el otro caso que puedes compartir con nosotros, Castro, la subasta, según información exclusiva de Reuters, de un apartamento que pertenecía a Raúl Borrín, esto en Nueva York. Te escuchamos. Sí. Mira, en el caso de Raúl Borrín a lo largo de los años adquirió numerosas propiedades, no solamente en Nueva York, sino en Miami también. Aquí, por ejemplo, hay varias, tenía una mansión en una zona muy exclusiva que se llama Coco Plum, tenía apartamentos en Coral Gables, tenía yates, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, tenía también esta propiedad que no había sido confiscada, por cierto, porque estaba técnicamente a nombre de una compañía que se llama RIM Group, R-I-M Group. Y esta compañía, obviamente, controlada por Borrín, adquirió esa propiedad por 18 punto algo millones de dólares en un lugar, por supuesto, de gran lujo. Esta propiedad, para mantener la propiedad, el pago del condominio, significaba más o menos una cifra de $10,000 mensuales de mantenimiento. Entonces, en vista de que, y fue adquirida en el 2017, cuando Raúl Borrín fue sancionado en 2019, ya no pudo continuar haciendo los pagos para esta propiedad, y entonces se fueron acumulando esos $10,000 mensuales hasta un punto en que llegó a acumular, digamos, 2 años, o sea, desde 2019 a 2020. Por cierto que Raúl Borrín solicitó al Departamento del Tesoro una licencia para pagar, para no perder el apartamento, para pagar estas cosas este mantenimiento, y no se lo aprobaron. Entonces él incurrió en esa deuda. Luego hubo una demanda del condominio de ese edificio para cobrar estas cuotas de mantenimiento que se iban creciendo no solo por el propio mantenimiento, sino por los pagos tardíos, ¿no? Por las multas por pagos tardíos. Entonces, casi 200,000, 180 y pico mil dólares, ellos lograron cobrarlo en 2020, pero luego, con el tiempo, se continuó acumulando el resto hasta lo último, que ya entonces, como no puede darle dinero, no puede pagar eso porque es una persona sancionada, entonces el condominio estableció una nueva demanda y ya está autorizado por la Corte para que se produzca la subasta, ¿no? Y básicamente la subasta es para cobrar lo que está pendiente, ¿no? Que son alrededor de $600,000, de modo que va a ocurrir eso, y el resto del dinero va a ser depositado en una cuenta a nombre de la propietaria, que es RIM Group, pero esa cuenta va a permanecer bloqueada, ¿no? Cualquiera que sea el precio que se va a vender esa propiedad, ese dinero va a permanecer bloqueado hasta que se decida cuál va a ser el futuro de estas sanciones contra Raúl Borrín. Y bueno, eso es lo que está pasando fundamentalmente, ¿no? Se va a producir esta subasta. No es la primera vez que se producen subastas. Por ejemplo, en el caso de Samar López, que un empresario acusado de ser testaferro de Tarek El Aissami, tenía también una mansión y un yate de $16 millones en Miami, por el cual también, ¿no?, pagaba una cantidad enorme para mantener tripulación y mantenimiento de la embarcación, pero entonces ya se decidió, y eso fue una subasta también que se organizó para vender el yate el año pasado, y también una mansión de $16 millones, otros $16 millones por las mismas razones, de modo que recordemos que también se produjo una
venta en West Palm Beach de otra mansión gigantesca de mucho, bueno, no tengo la cifra en este momento, pero está cerca por debajo de los $20 millones, perteneciente a Alejandro Andrade. Eso fue otra subasta también, de modo que, y todos esos fondos obviamente se colocan en cuentas secretas controladas por el Departamento de Estado o bajo observación del Departamento de Estado, que no pueden ser utilizadas hasta que se resuelva el motivo por el cual están sancionadas sus propietarios, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que está pasando, y yo creo que esto, la subasta va a ser para el 6 de julio, de modo que es posible que se venda a buen precio, pero es parte, digamos, del destino de todas estas propiedades que están siendo confiscadas constantemente a estos enchufados y boliburgueses en Estados Unidos. Pastor, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de los temas que hemos debatido en esta parte del programa. Periodista, reportero de investigación, que forma parte del equipo de Primer Informe. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Raúl Padrón y sus tarántulas. En uno de los laboratorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el investigador Raúl Padrón mantiene decenas de tarántulas para dilucidar el origen de algunas cardiopatías. Padrón ha demostrado que los músculos de las tarántulas tienen una similitud asombrosa con los músculos de nuestro corazón, por lo que pueden ser utilizados como modelo para entender cómo funcionan y por qué fallan. Los músculos están formados por dos proteínas, la miosina y la actina, que al interactuar son capaces de contraer y relajar las fibras musculares. Gracias a imágenes logradas por microscopía electrónica de los músculos de las patas de las tarántulas, Padrón y sus colaboradores descifraron los detalles estructurales sobre cómo estas proteínas se acoplan e interactúan durante la contracción y la relajación del músculo. Estas estructuras no son exclusivas de los músculos de las tarántulas, sino que están presentes en todos los animales y todos los músculos. Los hallazgos de Padrón han sido claves para explicar, desde el punto de vista mecánico, el origen de algunas enfermedades cardíacas. La cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, es una enfermedad que produce un aumento anormal del tamaño del corazón, que está asociada a mutaciones en ciertos genes. Padrón demostró que estas mutaciones producen cambios en la estructura de la miosina que alteran su función, evitando así que el corazón se relaje normalmente después de cada contracción. Es así como las tarántulas nos han proporcionado información fundamental para entender el origen molecular de una enfermedad que afecta a 1 de cada 500 personas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750,
750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos al diputado de la causa R, José Prat. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Saludos a los oyentes. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de lo ocurrido en el marco de la discusión del acuerdo en seguimiento de la protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. Entiendo que ustedes salvaron el voto y la pregunta, diputado, es ¿por qué? Lo escuchamos. Sí, bueno, no que uno no quiera que se hayan las normativas y las cosas, pero la primera razón, es que ayer, estamos hablando 7:30 de la noche, 8 de la noche, y empezamos ¿y cómo es esto que es un proyecto de acuerdo de este tipo? Y nosotros primero nos estamos enterando de qué punto iba, y como segundo tema, no lo conocemos, ¿no? O sea, porque no conocemos el proyecto cuál es, cómo vamos a votar una cosa de este estilo. Bueno, entonces, no sé, una hora después o algo así, nos llega el proyecto de acuerdo, al cual, tuvimos que más o menos revisarlo a la carrera. Ya por allí hay una razón suficientemente justificada para, de alguna forma salvar el voto, porque hay un proyecto de acuerdo, vamos a decirlo, hay unos acuerdos políticos previos que se pueden dar, ¿verdad? Porque hay esa presentación, ¿verdad? Más allá del debate que se pueda dar después en el cuerpo legislativo, donde se digan cosas. Y es importante decir, este proyecto de acuerdo tenía que ver no con cosas simbólicas, pero es que eso es simbólico, ustedes lo que están hablando allí. No, estamos hablando de bienes de la República, estamos hablando de recursos, estamos hablando de activos, estamos hablando de empresas, estamos hablando de empleados, de gente, ¿no? Entonces, no es algo simbólico, ni algo que, a la ligera uno va, vamos a votar ese acuerdo, yo no sé de qué va, no sé muy bien de qué va, pero no importa, vamos a votar. Entonces ya por allí hay un primer elemento al cual hicimos el reclamo, y una de las razones por las cuales salvamos el voto. Luego, en la revisión a la carrera que dimos, ¿verdad? Pues cualquiera dirá, sí, lo revisaste a las 9 de la noche, a las 10 de la noche y era el día siguiente. Pero esto es una cosa que requiere consulta, una cosa que requiere además, si tú tienes algún aporte que dar, puedas darlo, ¿no? O sea, no sabemos en qué momento eso se discutió, con quién, ¿no? Hay tantas interrogantes y tantas cosas que por supuesto, impedían que nosotros fuéramos a participar de esto, o que por lo menos lo pudiéramos aprobar de esta manera. Pero también nos conseguimos con como una especie de contradicciones, ¿verdad? En esa materia. Por ejemplo, esta sesión la convoca la delegada. La delegada no tiene facultades, por ejemplo, para estar nombrando o estar prometiendo que van a contratar empresas para hacer auditoría. Yo pregunto, ¿y qué empresas son esas? Por ejemplo, se van a remover las juntas directivas y entonces uno dice, pero ya va. Por ejemplo, la junta directiva de Citgo, por decir un ejemplo, que viene trabajando y de la cual, no han habido cuestionamientos ni nada de esto, ¿por qué razón tú la vas a sacar así toda, ¿no? Como de cuajo, bajo un acuerdo completo, como un decreto, como una sola cosa, ¿no? O sea, hay una serie de temas que no concuerdan, que son contradictorios, que incluso podemos pensar que van reñidos con el Estatuto de la Transición, con la misma Constitución, y que, por supuesto, y después también podemos referir que hubo un comunicado del cual nos enteramos en la mañana del Procurador Especial Sánchez Falcón, diciendo también que él veía una serie de elementos. Fíjense ustedes que cómo van, ¿no? Entonces en las horas van apareciendo temas y cosas que dificultan el asunto. Entonces, ante todo esto nosotros, lo planteamos allí, no solo que salvamos el voto, sino que lo planteamos allí de viva voz, con un derecho de palabra,
diciendo pues que bajo todas estas argumentaciones y en vista de estas circunstancias, no podíamos ligeramente pues salir a levantar la mano por, bueno, lo que ya te dije, la falta de información oportuna, y dentro del poco tiempo que tuvimos para leer la poca consulta que pudimos hacer, nos conseguimos con algunas contradicciones y algunas cosas que nos parecen pues que no están que están reñidas en las leyes. Bueno, de hecho, el comunicado que emite el procurador especial Enrique Sánchez Falcón, dirigido a la Asamblea Nacional, alerta sobre la inconveniencia, múltiples deficiencias y posibles riesgos en caso de que se apruebe el proyecto en referencia, a través del cual se pretende crear una nueva estructura burocrática, el Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero, con amplias facultades para intervenir, controlar y reestructurar las justas administradoras ad hoc designadas a las empresas del Estado con activos en el extranjero recuperados por el gobierno interino. Yo le pedía un comentario porque, según dice el procurador especial, esto podría tener un impacto en relación al destino de estos recursos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, justamente, hacia allá apunta. Fíjate, nosotros ya habíamos visto, es que, repito, cuando te lo dije al principio, no es algo simbólico, ya estamos hablando de activos, estamos hablando de cosas, por ejemplo, vamos a suponerte, proyecto de acuerdo sobre la bandera nacional. Entonces cualquiera dirá, bueno, saludando el Día de la Bandera, lo que sea. Este caso no, estamos hablando de recursos del país, de empresas, ¿verdad?, que están en funcionamiento. Entonces no se pueden aparecer uno a tomar decisiones de manera ligera sin conocer no solo el acuerdo. Repito, cuando a ti te entregan un acuerdo que contiene cosas tan delicadas como esta, tú tienes que tener tiempo, bueno, para tú leerlo, digerirlo, pero además para consultar, ¿verdad?, a expertos, a gente que te pueda dar ideas, ¿verdad?, que puedan surgir preguntas, que tú puedas hacer aportes, más allá de que pues los aportes después vayan plasmados o no en el acuerdo, porque tampoco tiene por qué a juro estar plasmados, ¿no? Pero se supone que tú tienes que hacer la consulta respectiva. Entonces esto es una cosa que en 12 horas lo entregan y entonces uno no sabe dónde sale. Entonces, bueno, un poco lo que dice el procurador también, que eso después lo del procurador lo leo yo en la mañana, ¿no? Que entonces me digo, bueno, fíjate que nosotros no estábamos tan equivocados de decir que aquí hay cosas que no están bien. Y, por ejemplo, recordemos que Citgo, por ejemplo, está sometido a una serie de juicios en el exterior, producto de que Chávez, la primera parte de Chávez, producto de la expropiación de la empresa minera, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, esa empresa demanda al Estado venezolano después que Chávez los expropió y gana la demanda y se queda con el 49% de Citgo. Pero después viene Maduro y emite unos bonos de deuda poniendo como respaldo el otro 51% de Citgo. Entonces Citgo, entre Chávez y Maduro, lo empeñaron. Y hay unos juicios en el extranjero, ¿verdad?, para esos acreedores quieren cobrar su parte con Citgo. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Bueno, defendiendo y logrando que no se ejecuten esas medidas contra Citgo. Pero una medida de esta, donde un estatuto o un decreto o un acuerdo de este tipo que agregue un nuevo elemento, una nueva sombra sobre la situación legal de Citgo, por ejemplo, puede hacer un flaco servicio a esos juicios por defender un patrimonio que Chávez y Maduro pusieron en riesgo. Entonces, bueno, por eso es que tomamos la posición que tomamos, y alguien experto, el abogado del país, en este caso, que es el procurador Sánchez Falcón, fíjense ustedes la recomendación que hacen, porque tú la acabas de leer, y es parte también de la postura nuestra, ¿no? Si permite, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera ahondar en este tema del destino de los recursos de estas empresas recuperadas por el gobierno interino, porque ciertamente en este documento el procurador especial, él dice, es incorrecto que se pretenda la intervención de entes como PDVSA, Citgo o el Banco Central de Venezuela, cuyas juntas ad hoc deben actuar con autonomía y sin influencia política, pero además
advierte que dicho control e intervención genera el inminente riesgo de que el patrimonio de esos entes en el extranjero se vea atacado jurídicamente bajo el argumento de la existencia del alter ego que ha sido utilizado en cortes del exterior para pretender ejecutar activos de entidades descentralizadas por deudas de la República causadas por los regímenes de Chávez y Maduro. Al regreso, yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, en primer lugar, y en segundo lugar, saber si este documento se discutió hoy en la comisión delegada. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos. Conexión 750 conversando con el diputado de la causa R, José Prat. Dejábamos dos inquietudes. Una tiene que ver con el riesgo real de un acuerdo de esta naturaleza como el que está planteado en la comisión delegada, tomando en cuenta lo que se denomina el alter ego, tal y como lo refiere el doctor Sánchez Falcón, que ha sido utilizado en cortes del exterior para pretender ejecutar los activos del Estado venezolano. Yo le pedí un comentario al diputado sobre esto y saber si se discutió en la delegada este documento, esta posición asumida por el procurador especial. Lo escuchamos. Sí, no, hablando de lo segundo, la posición del procurador no se discutió como tal, pero bueno, sirvió para que reforzáramos pues la posición que traíamos ya desde ayer, y bueno, no solo la fracción de la causa R, también Encuentro Ciudadano, Alianza Bravo Pueblo, 16 de julio, bueno, varios grupos de más de 30 diputados representados allí, que salvamos el voto, negamos el voto, que estuvimos en contra pues de esta última ocurrencia, o no sé cómo llamarlo, y bueno, lo escrito por el procurador sirve para reforzar eso y ver que ya no es que pudiera verse como una posición política nuestra, sino que también hay un basamento de carácter legal. Y en cuanto a esos juicios internacionales, parte de lo que nosotros decimos también, y ahí lo dice Sánchez Falcón, es que básicamente, lo voy a decir en una frase, nosotros no podemos contribuir a hacer de la situación legal algo más complejo y que le permita a quienes, producto de las deudas y los desaguisados y los desmanes cometidos por Hugo Chávez y Nicolás Maduro con estas empresas, bueno, quieren venir, lógicamente ellos quieren cobrar, y entonces nosotros estamos tratando de defender estos activos. Sabemos que, por ejemplo, Citgo tiene esas demandas que ya le dije, pero el caso de Monómeros es una empresa que habían dejado en quiebra. El caso de CBG Internacional, bueno, ni se diga las empresas de CBG y toda la situación. Entonces, bueno, por supuesto que hay una serie de empresas en el extranjero
que están sometidas a juicio, a acosos, a acreedores cobrando. Entonces, bueno, cualquier maniobra de este tipo que lo afecte, que desde el punto de vista legal no deje clara su situación, por supuesto que ayuda a complicar el panorama. Y ese no puede ser nuestro papel. Nuestro papel tiene que ser todo lo contrario, de agilizar, de transparentar su situación y de facilitar, pues, no solo la pulcritud administrativa, la productividad, sino que también que legalmente esté todo, pues, al día para la defensa de los activos y para que los recursos para que esta defensa pueda ser efectiva esté allí presta. Pues, ¿no? Entonces esa debe ser nuestra misión en todo esto, y creemos que con ese acuerdo eso se pone en riesgo, y bueno, de allí parte, pues, de nuestra postura el día de hoy. ¿Este acuerdo se aprobó? ¿Cómo dice? Disculpa. No, ¿se aprobó? ¿No se aprobó? ¿En qué situación está este proyecto de acuerdo? Bueno, fíjate, hoy fue confuso porque los proponentes ninguno habló. Yo me quedé sorprendido. Prácticamente nada más hablamos nosotros, los que salvamos el voto, y el presidente Guaidó, que también tuvo una postura, vamos a decirlo, un poco contraria al tema, donde, bueno, hablaba del problema de la ¿cómo fue la frase? Ya digo, el sobrecontrol parlamentario, ¿no? O sea, tratando, que es una de las cosas que de repente una medida como esta, vamos a decirlo, infringe las competencias del legislativo sobre el ejecutivo. En este caso el ejecutivo es quien a nivel internacional representa estos activos, que sería el poder ejecutivo, o sea, el gobierno interino. Entonces, bueno, allí también, pero casualmente, debo decirlo, ninguno de los proponentes, o de los que nosotros suponemos son los proponentes, hoy participó. Solo se leyó el acuerdo, salvamos el voto quienes lo salvamos, pero no vimos a nadie defendiendo el acuerdo. Una cuestión atípica, extraña, ¿verdad? Y que, bueno, veremos en los próximos días qué repercusiones tiene en ese sentido. ¿Quiénes suponen ustedes los proponentes, diputado? Bueno, entiendo yo, no lo sé. Lo que voy a decir es una suposición, porque repito, bueno, nos llegó el orden del día. Entiendo yo los partidos que mayoritariamente en la Asamblea, que serían los del G4 o el G3, vamos a decirlo, los que no son, no sé si hay gente de Voluntad Popular de acuerdo. Repito, no lo tengo claro, porque a nosotros nos llegó un orden del día y después del reclamo llegó cuál era el proyecto que querían presentar, y hoy nadie lo defendió. Por eso es extraño. Y el único que habló distinto a Delsa Solórzano, a Edwin Luzardo y a mi persona, que salvamos el voto y reclamamos todo esto que estamos reclamando, que fue Juan Guaidó, tampoco defendió el acuerdo. Entonces, no sabemos, pues, a esta altura, el padre de la criatura, ¿quién es, no? Ahora, ¿cree usted, diputado, que en estas condiciones se puede aprobar algo tan serio, de tal trascendencia? La pregunta es retórica, pero me gustaría escuchar su opinión. No, es una irresponsabilidad total. Por eso es que nosotros salvamos el voto. O sea, una cosa irresponsable. Los que presentaron eso, creo que lo hicieron con irresponsabilidad desde el punto de vista, repito, esas no son las maneras de una cosa tan delicada como esta, va a parecerse como un madrugonazo, pero cuando después ni siquiera lo defendieron, bueno, peor todavía. Entonces, ¿en qué situación queda esto? ¿Se vuelve a discutir o ya, bueno, digamos, pasó? Nosotros aspiramos que esa discusión se siga dando, que una cosa como esta, que se vayan a hacer acuerdos y que se vayan a crear condiciones para la pulcra administración, para vamos a decirlo, la defensa de esos activos, la administración de esos activos, la productividad de esos activos. Nosotros estamos de acuerdo. ¿Qué debe hacerse? Uno, discutirse como tiene que ser, y dos, dentro del basamento legal que permita a lo interno sea una cosa bien hecha y que eso no repercuta a la hora de algún juicio, alguna cosa, por encontrar un vacío legal o algo producto de un acuerdo mal hecho. Pues todo eso sería lo que nosotros estamos proponiendo que se haga. ¿Se aprobó el acuerdo? Bueno, ese acuerdo, ¿qué repercusiones tendrá como tal, verdad?
producto, repito, de que, bueno, yo no vi a nadie defendiéndolo. Bueno, vamos a esperar a ver que pasen las horas, a ver a dónde apunta pues esto que ocurrió hoy, que repito, es algo, a mi juicio, absolutamente extraño, irregular. Bueno, no solo lo que ocurrió hoy, sino ya lo que venía ocurriendo, que te manden un acuerdo de última hora y que pongan una cosa en el orden del día. Bueno, el vicepresidente Berrizbeitia manifestó que él no firmaba una cosa como esta si se aprobaba. Sería bueno también consultarle a él en ese sentido, ¿no? O sea, para que veamos de qué tamaño es el desaguisado en ese sentido. Finalmente, diputado, decía el doctor Sánchez Falcón que había que dar tratamiento diferenciado a empresas del Estado cuya administración ha sido una seriamente cuestionada, como Monómeros, y otras que no. En el caso de Monómeros, ¿qué pasó con el informe y la investigación que se había iniciado al respecto? Lo escuchamos. Bueno, allí por supuesto se hicieron una serie de recomendaciones, allí se nombró una comisión, ¿verdad? La comisión presentó un informe, el informe, vamos a decirlo, no fue aprobado por la unanimidad de esa comisión, ¿verdad? ¿No? Era una comisión de 5 y entonces creo que 3 votaron a favor del informe, 2 no. Bueno, y ahí todavía hay una serie de cosas, ¿no? Y se está pidiendo que haya pues una reestructuración de Monómeros. Recuérdense que allí está involucrada como esa empresa está en Colombia, un ente de el Estado colombiano que llaman super sociedades, justamente que garantiza que una cosa que esté en una situación como esta puede ocasionar, por ejemplo, la quiebra de la empresa, trayendo problemas económicos allá en Colombia, problemas de abastecimiento, en este caso de agroquímicos y todo eso. Entonces, bueno, por supuesto, allí hay toda una cantidad de cosas que están influyendo en el desenvolvimiento de esa empresa. Hubo unas recomendaciones por parte, repito, de esa comisión que está vigente todavía, es importante decirlo, la comisión está vigente, ¿verdad? Se ha pedido el nombramiento de una junta directiva. Recordemos que a raíz de esto sale la señora Hernández, Liz Hernández, de la presidencia. Bueno, hubo unos cambios allí, pero hasta qué punto los cambios han sido totalmente los requeridos, los necesarios. Bueno, también hay, en estos días supe que la Comisión de Contraloría estaba haciendo pues unas interpelaciones en ese sentido, y bueno, todo eso está todavía pues en un proceso, vamos a decirlo, eso no ha concluido, eso está en un proceso, ¿no? Se avanzó, la comisión estuvo en Colombia, presentó un informe, hay unas recomendaciones, pero Super Sociedades sigue recomendando que se profundice. Super Sociedades intervino la empresa Monómeros, eso es importante también. Recordemos que el señor Ameliach, Saúl, que estuvo también allí cuando todavía esto estaba en manos del régimen, había dejado esa empresa prácticamente en quiebra. Entonces, bueno, hubo unos procesos para reactivarla, pero bueno, han habido algunos procesos que la Super Sociedades de Colombia ha venido reclamando y ha venido pidiendo que se hagan de otro modo, y bueno, por eso este acuerdo de hoy tampoco creo que abona el terreno para transparentar la situación. Diputado José Prado, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con este acuerdo, o mejor dicho, proyecto de acuerdo en seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela, y las distintas objeciones presentadas a lo largo de la jornada el día de hoy. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo